Además, no se cobra entrada ni se suspende por mal tiempo. En Compartiendo, la radio siempre está. Y además, tenemos la ilusión de comunicarnos. Compartiendo, presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción, Jorge Marín. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Una y otra vez, como siempre. WhatsApp 223 424 6646. Estamos con vos en todas partes. Otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata. Un mundo de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto @gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022. Comienza en GDS, la radio que nos une. La cita de cada martes. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Para toda la ciudad, el país y el mundo. A las puertas de Magonia. Leyendas, enigmas, mitos, historia y vos como principal protagonista. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Quien les habla, Guillermo San Martino, desde el estudio central, le doy la bienvenida a Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Muy bien, preparado para un viaje más. Para el tema de hoy es ¿qué ocurriría en un colapso global, en un colapso mundial, para poder reconstruir las civilizaciones? Las que están, las que existen, las actuales, ¿cómo serían? Pero antes, sí, vamos a agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros por el programa de la semana pasada, la entrevista que le hicimos al profesor Fernando Soto Rolán. Vos sabés que despertó arduas polémicas, altas polémicas de ese programa, con el tema este del bastón de mando, sí, de la explicación acerca del pensamiento del profesor Terrera. Sí. No, hubo gente muy enojada en las redes sociales. Gente defendiendo el bastón y la historia y demás, sí, ¿no? Sí, no, pero más allá de la defensa del bastón y de la historia, me trataron de tocar de oído, che, una cosa terrible. Es más, te tocaron, sí, ahí sí, justo a vos, ¿no? Que analizabas, estudiás. Me trataron de tocar de oído. Bueno, de todas maneras, quiero comentar que una persona que tiene una amplia trayectoria en el tema de la ufología, como José Tunich, no estuvo de acuerdo con los conceptos vertidos en el programa. Sí. De hecho, se suscitó una gran polémica entre Tunich, Rubén Morales, que estuvo entrevistado en nuestro programa en su momento, ¿sí?
Sí, y bueno, se ve que el señor Tunich se enojó conmigo porque alguien puso el icono de Me Divierte a sus comentarios, que no fui yo justamente, pero bueno. Por un icono de el Facebook. Por un icono del Facebook, ¿no? Donde, sí, a partir de ahí me dice, bueno, vos te reís porque tocás David. No, yo la verdad es que le tuve que aclarar al señor Tunich que yo no me reía en absoluto, que el tema lo tocamos con total seriedad, y lo invitamos, de hecho lo invité para poder entrevistarlo y que él expusiera su verdad. Ahí se definió como profesor de neoarqueología, tiene contacto directo a Eric von Däniken. Bueno, es una persona que tiene más de 35 años en la cuestión de la ufología, se define como parapsicólogo. Bueno, muy bien. De manera que, como siempre decimos acá, en este programa existe el derecho a réplica. El derecho a réplica puede ser ejercido siempre en el marco del respeto, porque acá discutimos ideas. Después de la invitación me respondió cordialmente ahí en la misma red, porque yo le pedí que a José Alberto Tunich que por favor que se ponga en contacto, que nos pase un número de teléfono, un correo electrónico para invitarlo, y que los micrófonos de las puertas de Magonia están totalmente abiertos para que él exponga sus puntos de vista con total libertad, de la misma manera que nosotros tenemos total libertad para hacer las preguntas en relación... Sí, pertinente al tema, ¿no? En relación a la temática que abordamos la semana pasada, y bueno, y otras cosas que José Alberto Tunich quiera decir, así que directamente al aire reiteramos la invitación para José Alberto Tunich. Los micrófonos, José, están abiertos para que vos puedas explicar cuál es tu idea, cuáles son tus discrepancias con los conceptos que hemos dicho en el programa anterior. No hay ningún inconveniente, y nosotros obviamente vamos a preguntar como yo creo que tal cual vos te mereces, ya que te definís como profesor, en este caso de neoarqueología. Es metafísico también. Sí, también. Entonces entiendo que una persona de tu trayectoria merece realmente un espacio en el que podamos preguntar con el mayor rigor académico y desde un marco totalmente epistemológico. Vamos a tratar de estar a la altura de los conceptos que nos pueda explicar el señor Tunich. Queda la invitación para que puedas participar en el programa, lo cual, la verdad, y yo sé que, por ejemplo, Rubén Morales los otros días comentó que vería con mucho agrado que una persona de la trayectoria de Tunich pudiera explicar no solo su punto de vista acerca de lo que dice Guillermo Terrera acerca del bastón de mando, que obviamente nosotros ya explicamos cuál es nuestra posición. Consideramos que realmente no es nada de lo que se dice acerca de los comechingones desde la óptica de Terrera es exacto ni es correcto. Lo dijimos porque entendemos que hay que asumir un compromiso intelectual, no jugar a ser ambiguo, no jugar a ser ambivalente. También dijimos que hay un huevo de la serpiente en ese tema, pero por supuesto, repito, quien tenga otro punto de vista, como en este caso José Alberto Tunich, reitero una vez más la invitación que te hicimos por las redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros, y vas a contar con una hora completa para poder explicar tu punto de vista y obviamente nosotros poder formular las preguntas correspondientes. Carlos, quería comentar algo al respecto, ¿no? Esta es mi visión, que podemos llegar a compartir o no. Me pasó hace unos días una persona que también escucha el programa desde Uruguay, escritora, y por eso yo acá empiezo a asociar ciertas cosas que, bueno, también relacionada, ¿no?, con la parapsicología, por lo que estuve viendo y demás, que sus libros dice que son bestseller. Bueno, ahí entramos en otro programa que podemos hablarlo en Adela y demás, para llegar a ser un bestseller.
lo que hay que llegar a vender, pero bueno, eso va por otro lado. Yo ya puse en duda eso. Y me parece relacionado justamente, pero lo hablo de manera general, ¿no? Porque no lo conozco a José Alberto, pero lo hablo de manera general, que cuando se abordan estos temas, ya pasado en las puertas de Magonia, de revisar esta cuestión ya sea de alguna abducción, de algún tema particular, como en este caso de un objeto que tiene poderes sobrenaturales y demás, se le acaba el curro a mucha gente que escribe o que escribió sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde, sin mero análisis, ¿no? Va al ataque directo de decir, no, pero ¿cómo lo van a decir esto? ¿Cómo van a decir lo otro? Y lo que nosotros estamos haciendo es una revisión con gente preparada también, ¿no? Porque en la entrevista vos le preguntás al entrevistado y demás ciertas cuestiones que ahí empiezan a poner en tela de juicio muchas cuestiones que antes se habían dado por sentadas, ¿no? Pero sin mero análisis, ¿no? Habían dicho, no, esto apareció, esto fue así, así. ¿Y qué pasa con esos libros, ¿no? Que se escribieron en su momento? Y ahí se pone en duda, ¿no? La veracidad de ciertos temas, y ahí es donde duele. Me da la impresión. Pero es que la duda es buena, y además, insisto, esto, y vos lo aclaraste muy bien, esto no te estás refiriendo a tu nicho, o sea, estás hablando en general. No, en general, por eso. General, y ojo, que como bien decía Rubén Morales, dice, realmente sería bueno que José hablara en el programa de ustedes. Es una persona de amplísima trayectoria. Yo te cuento que lo conocí a Tunich acá en Mar del Plata, en la RAO, cuando en los primeros congresos de la RAO, lo vi. En realidad, yo no tengo que decir dos cosas, no somos amigos, porque no tenemos un intercambio epistolar, ni de WhatsApp, ni siquiera somos amigos en Facebook. Es decir, es una persona a la que conozco nada más, con la que alguna vez creo haber intercambiado un par de palabras en algún congreso y nada más. Sí, la gente que lo conoce dice que obviamente es una persona así de amplia trayectoria. Yo lo he visto en congresos, nos hemos encontrado, nos hemos cruzado en congresos, y que lo que argumenta acerca de sus 35 años de investigación son correctos. Eso nadie lo pone en duda. Sí. Lo único que nosotros sí decimos es que los puntos de vista deben exponerse con la calidez, con la seguridad y con el respeto que cualquier persona que se dice estar en el ámbito académico o pertenecer a la ciencia o simplemente ser una persona de buena voluntad debe tener. Entonces, en ese marco, bueno, queda esto abierto y esperamos, por supuesto, con la mejor buena fe poder entrevistarlo y charlar. Sí. Pero nosotros, como vos bien decís, Guillermo, estamos en un país democrático. El tener una opinión no es delito, que quede en claro, no está tipificado el opinar de determinada manera. Quien escribe también sabe que se expone a la opinión pública y debe aceptar la opinión pública. Entonces, y terminar con esta especie de mar de susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, no lo digo en este caso por Tunich, si bien bueno, se ve que se puso un poco molesto, es más, insisto, me empezó a disparar perdigonadas a mí, que no le había dicho nada ni le había marcado nada. Qué risa. Pero bueno, pero esto ya parece Tribuna Caliente, ¿no? Esto ¿te acordás de ese programa que para cerrar esta cuestión? Sí. Es muy sencillo, Tunich. Mirá, en homenaje, como dice Rubén Morales, a toda tu trayectoria, te pido una vez más, antes de pasar al tema que nos ocupa hoy, te pongas en contacto con la radio, conmigo o con cualquier persona. Tenemos varios amigos en común. Facilitanos un correo electrónico, un WhatsApp y a la brevedad. Es más, si lo haces en la semana, te entrevistamos para el martes que viene, lo cual sería un verdadero gusto. Sí. Porque me parece que es
es lo que corresponde. Bueno, Carlos, sí, no, y está perfecto, ¿no? Bueno, mientras tanto estamos pensando. Yo te quiero dar también la visión, porque hoy planteás esta pregunta, ¿no? Si ocurriera un colapso mundial, ¿cómo reconstruiríamos nuestras civilizaciones? Y viste que lo más cercano que tenemos, ¿qué es? Algún libro de ciencia ficción, ¿no? Seguramente muchos nos podemos acordar de diferentes libros que hablan sobre la temática. También lo he tratado series, cine y demás, ¿no? Y siempre es todo muy sombrío, ¿no? Bueno, ¿vos te acordás cuando pasamos la adaptación? La Guerra de los Mundos. Que se hizo La Guerra de los Mundos, el libro de H.G. Wells, que se lo llevó a una obra de rock sinfónico. Prácticamente plantea ese colapso. Ahora, cada tanto vuelven estos temas. Bueno, en aquel momento el libro de H.G. Wells era por la invasión, la supuesta invasión de los marcianos, ¿no? Después también comentamos lo que ocurrió en Estados Unidos con la adaptación que hizo Orson Welles del libro de H.G. Wells en ese radioteatro. Te quiero contar un largometraje, del año 2009 que lo fui a ver al cine, no recuerdo si era en el marco de un festival internacional aquí de Mar del Plata, me parece que sí, se llama El Último Camino, Viggo Mortensen, entre otros actores, ¿no? Muy, muy conocidos, y el planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo, ¿no? Y en medio de la desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa, ¿no? Como si vendrían acá a la costa atlántica, en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se van a cruzar con otros supervivientes y no voy a contar más, pero sí puedo contar un poco el panorama sombrío, ¿no? Se había vuelto al canibalismo, ¿no? Se había vuelto ya no había estados, no había reglas, ¿no? Es una película muy bien hecha, de ciencia ficción, pero muy bien hecha. ¿En qué sentido, no? Que no busca el melodrama, ¿no? Sino que es esta relación del padre y el hijo. Bueno, yo me acuerdo que hasta me largué a llorar, no sé, una cosa, era muy fuerte, estaba muy, muy bien llevada esta película, ¿no? La recomiendo, que es uno de los tantos panoramas, ¿no? que hay. Se llama, la pueden encontrar como La Carretera, pero acá ha llegado como El Último Camino, año 2009. Muy bien, entonces esperamos que nuestros oyentes vean la película y que también la podamos comentar. Este tema de qué es lo que ocurriría, tal vez por estos movimientos que generalmente se producen a fin de siglo y mucho más a fin de milenio. Bueno, mucha bibliografía de una terrible catástrofe empezó a acrecentarse en los años 70, en los años 80 y en los 90. Sin ir más lejos, bueno, con la cuestión ufológica, había libros como Yo visité Ganímedes, por ejemplo, que después quien lo escribió dijo que era toda una novela, pero cuando lo escribe lo plantea como una realidad, donde cuenta que quienes vivían en ese satélite de Júpiter venían de un planeta. Bueno, cuenta todo un drama que es prácticamente el relato de lo que fue la Guerra Fría, que terminó destruyendo ese planeta y tuvieron que ir a otro lugar. Ahora, también hubo grupos que buscaron aislarse, ¿sí? Y que se fueron algunos a vivir lejos, al medio del campo. Sí, sí. Y recuerdo que una vez con vos hablábamos de esto, Guillermo. ¿Te acordás cuando un día conversando, que también hablé con el amigo Sergio, que es con el que vamos a charlar hoy, acerca de los menonitas? ¿Te acordás que decíamos, los menonitas, fíjate, viven en un terrible atraso porque no tienen luz eléctrica, no tienen esto, no tienen lo otro? Y decíamos, pero si hubiera un gran apagón, estos tipos con todo respeto, ¿no? Sí, sí. Atrasados serían los únicos que están en condiciones de prácticamente seguir con su vida normal, por no depender de
de la red eléctrica. Bueno, ¿qué pasa, Carlos, y toda la audiencia, ¿no?, que nos escuchan en todos lados? Vamos a lo más a lo que pudo haber pasado ayer. Se corta la luz, y se corta la luz por muchas horas, y a medida que van pasando las horas, la gente se empieza a desesperar. Bueno, nos pasó el miércoles pasado, que no salió el programa de La Liebre, y bueno, había un corte eléctrico que duró bastante tiempo. Y viste, pero la gente se empieza a desesperar, y más si es de noche, como si no sé quién vendría, o ya no tenemos velas en casa, pues ya no se compran muchas velas como antes. ¿Y qué pasa? Uy, el cargador, no tengo cargado el celular, se caen las redes, porque se empiezan a caer muchas veces las conexiones también de datos. Podemos llamar, pero a veces somos, en esto que vos contabas, ¿no?, tan dependientes a un solo recurso, que es la electricidad, que estamos en peligro, pues si por un recurso, uno solo, está bien, si vos tenés el agua de pronto, pero agua vas a tener, ¿no? Capaz que no vas a tener agua para que suba al tanque, pero vas a tener agua. Pero hay una gran desesperación. Me acuerdo mi madre cuando habían los cortes en verano, en la década del 90, decía, no, empezamos a cargar, y cargaba agua, porque claro, no iba a poder bombear la electricidad del agua. Pero vos fíjate que no estamos adaptados, bienvenidos sean los menonitas. No. Pero, a ver, Guillermo, vamos a hacer un poco de memoria. Unos años hacia atrás, un año antes de la pandemia. La pandemia se declara en Argentina el 20 de marzo de 2020. Ahora, ¿vos te acordás lo que pasó en junio de 2019? Ay, a ver, dame una pista. Junio. Fíjate mi cumpleaños, pero no me acuerdo. Pero fue después. ¿Tu cumpleaños qué día es? Es el 7 de junio, el 7 de junio. Sí. ¿Qué pasó? Periodista, sí. No, fue después. Fíjate cómo la pandemia barrió con eso. Sí. El Día del Padre. Sí. El Día del Padre. O sea, el tercer domingo de junio. Sí. De 2019 hubo un apagón en toda la Argentina. ¿Te acordás que...? Y en países limítrofes también, ¿no? También me parece que había llegado. Sí, también. Uruguay, sí. Es más, me acuerdo que al encender la radio, en la banda de FM no se escuchaba nada, en AM alguna radio que se ve que... Y duró poco mientras aguantaba el grupo electrógeno, y nosotros nos comunicábamos con familiares a través de Facebook y demás, de que en otros lugares del país, y ahí nos enteramos que era general. Sí. Tal es así que en un momento nos pusimos de acuerdo con mi señora, dijimos, bueno, vamos a apagar un celular, seguir con el otro y ver qué es lo que ocurre. No se volvió a hablar más de ese tema, se habló de un ataque, de un ciberataque, pero, viste, después con esta vorágine el tema quedó sepultado. Después de ese hecho vino la pandemia, que ahora no nos acordamos, pero los 2 primeros meses, esa cuarentena durísima que hubo, ¿te acordás que no había ni siquiera tránsito aéreo? No, vos sabés que yo por periodista y por ir a otra radio a cubrir unos programas, en esa época me había comprado porque yo dije, esto hay que filmarlo, y lo tengo documentado, hacía videos. Y salía, me acuerdo que era, por ejemplo, un domingo, un lunes o un martes, y no había nadie. Yo tenía el permiso, ¿te acordás que había que imprimir un permiso, llevarlo en el auto, que te podían parar? Bueno, y yo ya que no me abría mucho el camino, porque tampoco podías, de vuelta a casa, pero de vuelta a casa filmaba, y era sorprendente. Parecía que había habido un apocalipsis, y muy poca gente, pero vos sabés que me agarraba a mí una angustia. Yo soy muy sentimental y me agarraba una angustia porque me ponía en situación y me parecía una rareza, y filmaba eso de que no muy poca gente, no había nadie, ¿no? Sí, se recuerda mucho. Yo tengo el recuerdo, en mi cumpleaños, el primer año de pandemia cayó un día domingo. Y bueno, justamente era la cuarentena dura, estábamos los dos solos acá en casa, con la familia, con los chicos nos comunicábamos por videollamada. Pero lo que me llamó la atención, no pasaba un solo auto por la calle, y recuerdo al mediodía, ese domingo, vos escuchabas los cubiertos
que chocaban en las otras casas que estaban almorzando, una cosa increíble porque no había contaminación sonora, ¿no? Y entonces es como vos y eso que vos dijiste, no había aviones, no era raro no escuchar o ver aviones, sí. No había aviones. Y ahí pasaron cosas tremendas, porque empezó a aparecer en las redes estas poesías donde vamos a salir mejores, que suena más a un anhelo, una poesía que justamente se escribió en el siglo XIX y otras que se escribieron durante la época de la gripe española. Sabés que muchas personas sí que había delfines, que había esto, otro. Sí, que aparecían cisnes en los lagos, cisnes en Italia, en Italia. No, sabés que, Carlos, me acuerdo que con una persona no me peleé, porque yo no soy de pelearme, pero sí la otra persona se enojó conmigo porque yo le dije, no va a cambiar nada. Le digo, esto es solo una sensación, la gente no va a ser mejor o peor. Y dice, pero ¿cómo? Pero si esto es un cambio de evolución, un cambio de... Le digo, mira, el cambio lo tiene que hacer cada uno, pero no porque haya una pandemia, le digo. Esto es solo porque estamos todos encerrados. Le decía, bueno, y mi falta de fe le molestaba a esta persona y se enojó conmigo, pero... Sí, habría que recordar que... más allá de tu falta de fe, pasaron cosas tremendas también. Sí. Hubo algunos conatos conato no me gusta la palabra, pero bueno, no sé qué palabra utilizar que no sea a lo mejor tan desacertada, pero hubo chispazos de ruptura del contrato social. Eso no se puede negar. Sí, acordémonos de los médicos que inclusive tenían que bancarse que en sus edificios los vecinos, hubiera vecinos que le pegaran cosas para que se fueran. Yo conozco a 2 personas, obviamente no puedo decirlo acá en la radio, pero conozco 2 personas que vinieron de España, una vino de España, se autodenunció, o sea, ella misma dijo, mirá, yo me voy a encerrar porque tengo COVID, y un grupo de vecinos casi le prenden fuego a la casa, es decir, tuvo que intervenir la policía. Entonces, esas cosas que uno las ve en las distopías, dice, no, esto no puede pasar. Bueno, ojo, acá pasaron cosas tremendas, no fueron a gran escala, pero esos chispazos existieron. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si por cuestiones meteorológicas, o porque un viento solar o el sol arrojara materia, expulsara materia, y todo eso por un momento reventara toda la red eléctrica del mundo. ¿Qué ocurriría? Porque en plena pandemia, por lo menos, seguíamos comunicados con los teléfonos, con los celulares. Muchos tuvimos que aprender, qué sé yo no sabía usar el Zoom hasta que vino la pandemia. Creo que eso le pasó a mucha gente. No sabías que ni existía el Zoom. Yo no sabía que existía, por ejemplo. Esa plataforma no la conocía. Otra sí, pero esa no la conocía. Yo tampoco. Entonces, de alguna manera sigamos comunicados. Pero, ¿qué ocurriría? Poníamos el ejemplo de los menonitas, que uno diría, mirá qué gente atrasada. Sin embargo, podrían sobrevivir, ¿no? Claro, pero ¿atrasada ahora, en qué sentido? Porque ahí es donde se confunde. ¿Por qué atrasados? Ahí está el tema también, ¿no? El prejuicio y por qué y desde dónde y cómo algunas cosas nos ponen a prueba. Bien, hay toda una corriente de opinión. Insisto, vamos a escuchar vamos a conversar con una persona que pertenece a estas corrientes de opinión. Obviamente vamos a escucharlo con todo respeto, porque además es interesante tratar de comprender por qué o qué puede llevar a determinadas personas a enrolarse dentro de estas ideas en las que se preparan por si algo pudiera llegar a ocurrir. Así que vamos a las vías de comunicación, escuchamos esta entrevista y después vamos a comentar algo acerca de un libro que estoy leyendo desde el sábado, que se llama
Abrir en caso de apocalipsis. Es un libro muy loco. Mira. Pero bueno. ¿Vos lo abriste, no, pero qué? ¿Lo abriste por algo en especial? Porque tenías que esperar que haya algo, o ya por el calentamiento global dijiste, bueno, ya lo empiezo a abrir. Bueno, por las dudas. No, yo lo leí porque leo de todo. Y bueno, leyendo ese libro y conociendo algunas personas que están que evidentemente están enroladas o que pueden tener cierta relación con esto, y sabiendo que es una de las tantas corrientes que existen y que en lo imaginal hay mucho dando vuelta, bueno, nos pareció importante hacer esta nota y más adelante por ahí tocar otras perspectivas acerca de esta cuestión. Y como siempre decimos, aquel que quiera aportar algo, que se comunique con nosotros, y inclusive de manera concordante o con algún pensamiento lateral en relación a lo que vamos a compartir ahora, lo puede hacer perfectamente. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación y nos metemos con la entrevista del día de hoy. La vía telefónica es el 223-424-6646, y después en las diferentes páginas que tiene la radio, gdsradio.com, gdsnoticias.com, cronosmdq.com, aparece a la derecha mensajes para la radio, y ahí interactuamos en vivo. En Cronos MDQ, por ejemplo, Carlos, una de las últimas noticias dice: urgente poner freno a las emisiones para evitar desastre climático, aseguran los expertos. Una organización que es el IPCC informó que los sectores e industrias deberán reducir en un 43% su dependencia del carbono en el 2030. Y uno dice, falta mucho. No falta nada. Así estamos que estamos tan cerca. Así que entramos en este tema. Ya hay muchos comentarios que a la vuelta los vamos a comentar y analizar junto a Carlos Matos. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy va a dialogar sobre un tema muy pedido, tal vez por la pandemia, tal vez por la guerra, tal vez por las dos cuestiones. ¿Qué pasaría si el mundo se destruye o si la humanidad es arrasada? ¿Qué ocurriría con los sobrevivientes? ¿Sería posible reconstruir la civilización? ¿Cómo sería esa civilización? ¿Es una óptica catastrofista? ¿Qué pasaría en un posible apocalipsis? Claro, entendida la palabra apocalipsis no en el sentido bíblico de revelación, sino en un sentido tal vez más finalista o más escatológico, pero desde la distorsión de los últimos tiempos. Vamos a charlar con un amigo, Sergio Rusquelias. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, abrimos muchas ventanas, muchos interrogantes con esto de qué pasaría ante una gran catástrofe. Vamos a presentarte, Sergio. Vos sos ingeniero. Contanos un poco de vos antes de entrar en tema. Mira, yo soy ingeniero en seguridad ambiental. Estoy casado, tengo 2 chicos. Tengo una vida por lo demás normal, digamos, ¿no? Bien, porque la vida por lo demás normal es bueno subrayarlo, porque seguramente cuando entremos en tema algunos van a decir, ¿y por qué esta persona está tan preocupada o no? Un día charlando con vos, tomando un café, me hablaste del preparacionismo. Antes de todo este lío, de todo este contexto histórico. Y entonces es bueno que nos comentes en qué consiste el preparacionismo. ¿Es un movimiento? ¿Es una corriente de pensamiento? ¿Tiene estructura? ¿No tiene estructura? ¿Es algo que busca responder ante una catástrofe inminente? Bueno, el micrófono es todo tuyo, Sergio. Bueno, Carlos,
me abriste una pregunta por demás amplia. El preparacionismo es un movimiento y no es un movimiento. No tiene una estructura central ni una organización de ningún tipo, pero es una forma de pensar que une muchas corrientes de pensamiento, y todas ellas se basan en prepararse para algo que está por venir. Es algo que no sabemos si va a pasar, pero que puede llegar a pasar. Yo digo que hay 3 tipos de preparacionistas. Están los preparacionistas que se preparan para un problema puntual determinado, como podría ser una inundación, la explosión de una central atómica determinada que haya cerca de la casa de cada uno, un tornado en los lugares donde hay tornados, un huracán en los lugares donde hay huracanes. Y esa gente se prepara específicamente para ese tipo de catástrofe, ¿no? Después está el preparacionista que se prepara para lo inesperado, digamos, se prepara para cualquier cosa que pase más allá de una posibilidad en concreto, digamos, ¿no? No sabe qué puede pasar, pero sabe que en algún momento puede pasar algo que haga que eso que nosotros conocemos como la sociedad, momentáneamente, por un día, 2 días, una semana, quizás un mes, deje de existir o deje de funcionar. Y después están los preparacionistas que a veces se llaman milenaristas o no, que están esperando que nosotros no decimos que deje de existir el mundo, porque no es correcto. El mundo siempre va a existir, digamos. El planeta Tierra como planeta es una masa de roca que orbita el Sol y va a seguir existiendo más allá de que la raza humana desaparezca. Lo que nosotros decimos es el fin del mundo como lo conocemos. O sea, nosotros conocemos un mundo en el que está todo muy organizado, más organizado de lo que pensamos, y a su vez esa organización es muy delicada, se basa en toda una cantidad de redes, algunas técnicas como es la red eléctrica o internet, y otras más desconocidas o más intocables, como es el dinero, por ejemplo, como es la creencia en los valores de cambio, el sistema monetario, los gobiernos, las leyes. Son todas cosas intangibles que nosotros suponemos que van a seguir existiendo, pero la realidad es que eso no necesariamente es así. Y los preparacionistas en general todos estamos oscilando en alguna de esas 3 categorías, digamos. Yo personalmente me preparo por si acaso, por lo que pueda pasar, porque he visto que realmente es las cosas que nos puede arrojar nuestro mundo son totalmente impensadas, ¿no? Hace 2 años no íbamos a pensar que iba a haber una pandemia global, y estoy seguro que ahora actualmente los ucranianos no piensan que vaya a haber que no pensaban hace 4 o 5 meses que iba a haber una guerra, o quizás sí, y son todas cosas que van sucediendo, pero qué sé yo, en el año 2019 creo que fue el Día del Padre, hubo un corte de luz generalizado que afectó a toda la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Es cierto, Paraguay, vos sabés Bolivia. Que de ese corte de luz me acuerdo hablamos mucho porque justo fue el Día del Padre, entonces fueron imposibles las comunicaciones en muchos casos dentro de la misma ciudad. Acá estamos en Mar del Plata, dentro de la misma ciudad de Mar del Plata, con parientes de otros lugares. Fue muy llamativo y además no hubo una explicación satisfactoria, por lo menos hacia la opinión pública, más allá de las personas que con conocimiento técnico podían deducir que era lo que verdaderamente había pasado. Y creo Sergio, que esa fue una luz amarilla para muchos. Recuerdo que con mi esposa hablábamos qué hubiera pasado si esto también ocurría con internet y durante una semana, ¿no? Fue muy muy comentado. Pero vos, ¿cómo fuiste de a poco? Me imagino que esto habrá sido algo gradual, no es que te levantaste un día y dijiste, bueno, a partir de hoy empiezo a ver el mundo de esta manera y a enrolarme en una de estas corrientes. ¿Cómo fue tu proceso? Mira, para serte sincero, sí, esto sí fue algo paulatino,
pero yo soy preparacionista de antes de saber que existía esa palabra. La palabra prepper, como lo decimos nosotros, llegó a la Argentina en el año 2012 de mano de una serie que transmitían por televisión por cable, que hablaba sobre la gente que se preparaba, porque en el año 2012 estaba este tema de que se terminaba el calendario maya, el 23 de diciembre y todo esto. El 12 del 12 del 12 que fue, y después dijeron que era el 21 del 12 del 12. Exacto, sí. Que mucha gente se estuvo preparando para eso, que no pasó absolutamente nada. Mira, yo la verdad es que yo soy tercera generación de preparacionistas, digo yo, porque mis abuelos se preparaban para que los nazis invadieran la Argentina. Ellos tenían un plan para escapar al interior o a otro país. Mis papás en su momento estaban preparándose para una guerra atómica. Yo crecí en la década de los 80 y los 90. Mis papás se preparaban cargando la casa rodante nuestra, de comida, no sé, diferentes insumos que pudiéramos necesitar para escapar al interior del país en caso de una guerra atómica. Y yo empiezo a conocer el tema, a los 12 años mi mamá me regala el manual de supervivencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y ahí me empecé a interesar por la supervivencia. Pero ¿qué pasaba? Yo vivía exactamente en el medio geográfico del conurbano bonaerense. Entonces, toda esa supervivencia en la selva o en regiones árticas o en las montañas, para mí era totalmente, no te puedo decir, era totalmente virtual, una cosa que no existía. Pero sí encontré un capítulo que hablaba sobre guerra atómica, que era algo que en ese momento parecía muy, muy real, y sobre preparaciones para tornados, catástrofes, etcétera. Y ahí empecé a estudiar y a interesarme por qué pasaba, qué situaciones se producían durante una catástrofe X. Hay que recordar, Sergio, que a mediados de los 80 la tensión en la Guerra Fría había llegado a tal grado que se hablaba de la guerra de las galaxias, la colocación de cabezas nucleares en satélites, y bueno, el famoso encuentro Reagan-Gorbachev en su momento fue. Lo digo porque por ahí las generaciones más nuevas a lo mejor lo leen, pero no saben el grado de tensión interno que se vivía, ¿verdad? Sí, es correcto. Las dos cosas que por ahí yo a veces se lo tengo que contar a mis hijos como si fuera algo de historia antigua, es que en aquella época Estados Unidos tenía la capacidad, o sea, mejor dicho, tenía 6 veces la capacidad de destruir el planeta y convertirlo en una masa radioactiva, y los rusos tenían aproximadamente 3 veces la capacidad de destruir el planeta y dejarlo estéril, a fuerza de bombas atómicas, o por lo menos llevar la civilización a la edad de piedra. Y ahora recién nos estamos enterando lo cerca que estuvimos por varias situaciones y cuestiones técnicas en las que a último momento alguien decidió no apretar el botón rojo y nos salvamos de una guerra atómica realmente por los pelos. Creo que toda esa preparación que hubo en esa época no fue para nada casual, digamos, para nada en balde. Y entonces vos a los 12 años te encontraste con ese manual y surgió como una especie de conciencia distinta, digamos, si bien ya tenías el marco de tus padres. Sí, en realidad lo que me dio ese manual es empezar un poco como juego a practicar supervivencia o a practicar técnicas de supervivencia, pero recién yo creo que después otro suceso que me marcó mucho fue la crisis del 2001, cuando realmente toda la sociedad argentina parecía que se derrumbaba, parecía que dejaba de existir lo que conocíamos como sociedad o como una ciudad organizada, con estos saqueos, había desabastecimiento, el dinero no valía nada. Acá entramos en estas otras redes que vos hablás, sostenidas por la fe, ¿no? La fe en el dinero, la creencia en las leyes, porque independientemente de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir las leyes, bueno, en el 2001 es cierto, todo se desbarrancaba y el respetar la ley era una cuestión de los principios éticos de cada uno o de mantener la fe en algo intangible.
Sí, realmente. En ese momento, eso fue como un cambio para mí, porque yo me puse a estudiar a ver qué. O sea, yo dije, bueno, nuestra sociedad ha colapsado, aunque sea por lo menos temporalmente, y me puse a estudiar qué otras sociedades habían colapsado y descubrí que algo que es un poco obvio cuando uno lee historia, pero uno no se da cuenta que eso también le puede pasar a uno, y es que todos los grandes imperios del pasado hoy son ruinas polvorientas. Así como desaparecieron los sumerios, como desaparecieron los romanos, como desaparecieron los griegos clásicos, como desaparecieron tantos pueblos, los 3 reinos chinos, tantos pueblos y civilizaciones, bueno, los pascuenses que desaparecieron sin dejar rastro, y Egipto mismo, Egipto mismo, sí. El Egipto antiguo, es más, el Egipto antiguo podemos decir que desapareció un par de veces. Los aztecas, que cuando llegaron los españoles ya no quedaba nada del imperio del imperio maya. Tantos pueblos que han es decir, que esto desaparecer su medio ambiente. Claro, esto es el cumplimiento de ciclos, pero me imagino, vos corregime el concepto, cualquier cosa, pero me imagino que el preparacionismo tiene una idea tal vez más global, como de un colapso general, ¿no? Se sustenta más en eso. No, en realidad disculpame que te contradiga, pero... No, está bien. Estamos tratando de entender esta corriente de pensamiento. Sí, el preparacionismo se basa en eso, en prepararse, más allá de qué es lo que pueda llegar a pasar. O sea, se basa en la preparación realmente para algo inesperado, digamos, ¿no? Porque a veces es un error que se dice comúnmente, prepararse para una cosa y prepararse para un colapso. Realmente no sabemos en qué forma puede llegar a colapsar nuestra sociedad. A veces incluso puede ser un colapso generalizado de todo el mundo y que realmente termine el mundo como lo conocemos, pero algo para lo que nos preparamos también puede ser perder nuestro trabajo, o sufrir un accidente de tránsito, o sufrir alguna circunstancia que termine con nuestra forma de vida habitual, digamos. Algo un poco más pedestre, digamos. Exacto. La base del preparacionismo es no depender de la sociedad. O sea, no depender de una sociedad. Bien, vamos por esta vía. Vamos por esta vía que me parece que es esclarecedora. Vamos a cuáles son los puntos, qué es lo que sostiene el preparacionismo. Primer punto que dijiste, no depender de la sociedad. ¿Qué implica esto, Sergio? Y mira, de nuevo, es difícil definir a todo el preparacionismo en general, porque justamente el hecho de ser autónomos hace que cada prepper o cada preparacionista o supervivencialista, como se le dice también, sea autónomo en sus creencias y en sus formas de prepararse, ¿correcto? Hay mucha gente que piensa que la solución a todo es, en caso de que nuestra sociedad falle o colapse, tomar una mochila, un equipo de campamento y salir corriendo a las montañas. Para mí eso no es una opción que yo lo veo, porque yo tengo familia y eso de quedar aislado en medio de la nada no me parece una opción. Claro. Pero sin embargo, yo también me preparo, también tengo un equipo que yo lo usaría, o sea, que es un equipo de campamento básicamente, pero justamente a eso apunto con lo de no depender de la sociedad, porque realmente nosotros no somos conscientes, o somos muy poco conscientes de qué frágil es eso que llamamos nosotros la sociedad. Cómo depende en realidad de un montón de acuerdos de gente que no se conocen entre sí y que no tienen un incentivo real para colaborar entre ellos, ¿correcto? Exacto, sí. Es decir, sería un poco salirse... A ver, sigo especulando, Sergio, sigo especulando. ¿Sería salirse en parte del pacto social? No. O sea, de alguna forma sí, pero no, digamos. En realidad esto es mucho más básico, esto es mucho más
pensar... O sea, es no ir contra el pacto, pero prescindir del pacto, en cierto modo. Mejor dicho, tener la posibilidad de hacerlo. O sea, también tenés muchos grados de preparacionistas, y creo que todos los preparacionistas un poco vamos tendiendo hacia eso. Tenés gente que se compra una granja y se va a vivir al medio de la nada, a vivir de la caza y de la pesca, de la tierra, a vivir de lo que le dé la tierra. O sea, eso pasa también, eso existe. Ahora, en nuestro país eso es mucho más complicado porque es más caro el acceso a la tierra, etcétera, etcétera. Acá es más común la gente que piensa, a ver, si se corta la luz, ¿qué voy a hacer? O sea, si se corta la luz 1 hora, tengo velas. Si se corta la luz toda la mañana, tengo un sol de noche. Si se corta la luz toda la noche y el día siguiente tengo algún sistema para cargar con energía solar el celular, o tengo una batería de auto que me permite cargar el celular desde una batería de auto, o tengo o algún sistema, ¿no?, que me permite seguir viviendo lo más cómodamente posible sin depender de los servicios públicos. O sea, básicamente sin depender de los servicios públicos ni todos esos servicios que uno da por sentado, ¿no? Entonces, como ser el agua corriente, o sea, yo tengo acumulada agua, tengo forma de captar agua de lluvia y tengo forma de purificar ese agua de lluvia. Es decir, que ante una situación, por ejemplo, de un corte de luz prolongado donde las bombas dejan de funcionar, vos podrías seguir subsistiendo, por lo menos un tiempo, en condiciones más o menos normales, entendiendo la palabra normal a la habitualidad tuya. Claro, exacto. Mirá, yo tengo un caso puntual. Cuando fue este corte de luz, me golpean las manos en la calle y era mi vecino, que me venía a preguntar si no tenía fósforos, porque ellos tenían velas, pero no tenían forma de prenderlas, porque ellos habían pensado prender las velas en la cocina, pero ¿qué pasa? El chispero de la cocina también funcionaba con la electricidad. Entonces, tenían velas, pero no tenían forma de prenderlas porque ninguno fumaba en la casa y tampoco había encendedores. Claro. Así que fíjate cómo ves todas esas cosas tienen, o sea, es conveniente pensarlas, digamos. Algo que era muy común en nuestras casas, ¿no? Cuando éramos niños, o sea, es decir, la caja de fósforo siempre estaba, y que es cierto. Bueno, estaba pensando en un ejemplo también sencillo. Yo tengo todo conectado a la electricidad, sin embargo, por cualquier eventualidad, tanto el grabador u otros artefactos, tengo pilas recargables y las tengo permanentemente cargadas, ¿no? Como precaución, pero como algo común. Digamos, esto llevado a la mayor cantidad de posibilidades podría encuadrarse dentro de un pensamiento preparacionista. Sí, es un primer paso, digamos. El preparacionismo muy difícilmente sea algo que se haga de un día para el otro. En general es algo que uno va dando pequeños pasos hacia volverse cada vez más sustentable, cada vez autosustentable, digamos. En algunos casos, como es el mío, también tiene un viso ecológico de tratar de consumir menos energía y de tener una huella de carbono menor, digamos, ¿no? Otra gente también, o sea, y son todas opiniones que yo respeto. Otras personas están esperando están esperando el arrebatamiento, que va a ser una especie de una segunda venida de Dios, una cosa así. Cada uno desde su fe, digamos, está esperando un apocalipsis bíblico, ¿no? No es mi caso porque yo no lo siento así, digamos, pero también es otra de las posturas que están dentro del preparacionismo y que convivimos y que intercambiamos información unos con otros, ¿no? Sin problema, digamos, ¿no? No hay, dentro del preparacionismo no hay celos, sino que lo que hay es muchísima colaboración y muchísima solidaridad. Vos sabés que ahora que tocaste el ejemplo de del arrebatamiento que algunos grupos religiosos, algunas corrientes evangélicas sostienen, ¿no? La venida de Cristo y el arrebatamiento. Recordaba dos cosas. La primera, siendo yo adolescente, un amigo mormón, no sé si lo siguen haciendo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
ellos aprendían incentivaban que cada cual tuviera su quinta, de la forma en la que fuere, a preparar salsas, conservas y demás. Y recuerdo que en aquel momento mi amigo me decía, no, esto porque uno siempre tiene que estar preparado para poder subsistir en caso de necesidad. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo lo charlábamos con vos en un café, Sergio, que decíamos, ¿te acordás que si hoy hubiera un colapso eléctrico, prácticamente los únicos que podrían sobrevivir acá en Argentina serían los menonitas, las colonias menonitas? Sí, exacto. Sí, yo estoy de acuerdo, porque nosotros no nos damos cuenta la cantidad de cosas que funcionan con electricidad, o sea, que dependen del servicio eléctrico. Los teléfonos celulares, las celdas de teléfonos de las antenas, tienen una batería que les permite sobrevivir, creo que 24 horas, y después algunas tienen un grupo electrógeno, pero esos son solamente 24 horas. Después las cadenas de frío de todo nuestro sistema de distribución de alimentos también depende de la electricidad. El agua depende de bombas que le dan presión, el gas depende de válvulas y reguladores y bombas que lo presurizan. Todo depende mucho del sistema eléctrico, y nuestro sistema eléctrico, especialmente en nuestro país, tengo la casualidad de conocer un poco del sistema eléctrico por haber trabajado en el tema, es bastante frágil, o sea, es bastante frágil por demás, digamos. También tu profesión te llevó a escribir a esta forma de ver la vida, esta corriente de opinión o de pensamiento. O sea, el hecho de que, digamos, un ingeniero, como en tu caso, cuenta con elementos que, bueno, que qué sé yo, el común de la gente, yo no los tengo, por ejemplo. Me imagino que al ver esto que decís, bueno, también es otro elemento más para decir, bueno, nos tenemos que preparar. Sí, creo que a veces, o sea, creo que desde el punto de vista del preparacionismo, yo lo enfoco en algunas cosas desde el punto de vista de mi profesión, digamos, ¿no? Por ahí el ser más estructurado y tener un plan más pensado, pero creo que eso es algo natural que cada uno lo hace, y está bueno también poder compartirlo, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que les gusta cocinar y entonces les gusta preparar recetas y conservas, y me pasan datos de cómo hacer conservas que por ello no lo sabría, o me pasan, qué sé yo, otras recetas. Un amigo que tiene campo me trajo hace poco un balde de chucrut, ¿viste? Este repollo en conserva. Sí. Que maravilloso, y me explicó cómo hacerlo, que yo lo había tratado de hacer y nunca me había salido. Creo que eso es, o sea, sí, en la profesión de cada uno es algo que sí te influye la forma en la que uno se prepara, digamos, ¿no? Creo que eso sí es así. Acá en Mar del Plata se reúnen, vos estás en contacto con otros preparacionistas. ¿Cómo es la comunicación? ¿De qué manera? Obviamente estábamos hablando fuera del micrófono que no hay una estructura burocrática, pero ¿cómo se comunican? ¿Cómo trabajan en red? ¿De qué manera avanzan en estos temas? Mira, te puedo decir que hay como una especie de círculos concéntricos, porque yo tengo mi grupo de preparacionistas, que somos todos amigos, que nos comunicamos a través de un grupo de WhatsApp y otro grupo de Telegram. Pero después tengo contacto con un grupo más grande de gente a la que le interesa el preparacionismo, o a veces no, o quizás a veces lo que le interesa es la autosustentabilidad y la permacultura. Y después tengo contacto a través de Facebook, con grupos de gente que está en Estados Unidos, en España o en Europa, y podemos realmente contactarnos a través de lo que es Internet. Que lo que se hace mucho es intercambiar mucha bibliografía, y lo que más o menos por costumbre tenemos, aunque no te digo que lo haga todo el mundo, pero es una costumbre bastante difundida, es todo el material bibliográfico que uno tiene, tenerlo impreso en papel, ¿no? Suponiendo que todo lo que son computadoras y dispositivos pueda, por algún X motivo, como sea una de estas famosas expulsiones de masa coronal, sí, o llamarada solar, pueda dejar de funcionar todo abruptamente, ¿no? Y realmente, o sea, ese es un evento
que podría volver toda nuestra sociedad a la época de los singles, digamos, ¿no? Claro, y la información hay que recuperarla en papel. Eso me recuerda algo de mi profesión, que hace un tiempo está en las bibliotecas el furor de los catálogos online, y sin embargo yo soy un defensor de la vieja ficha, que no va en contra de los otros sistemas, sino que es una forma de resguardo simplemente, ¿no? Sobre todo lo que vos hablabas de la endeblez, de la electricidad acá en la Argentina. ¿Cuántas veces tenés que decirle al usuario se cayó el sistema, ¿no? Y con toda la razón del mundo, el usuario decía, a mí qué me importa, yo necesito tal o cual información, ¿no? Me trajo esta reminiscencia el hecho de lo que vos decís, imprimirlo en papel para poder conservar esa información y no quedarse aislado en caso de un apagón a gran escala. Sí, exacto. Incluso también se han perdido muchos oficios que permitían a la gente vivir en un sistema menos tecnológico. Se ha perdido el oficio de zapatero, el oficio del herrero, el zapatero remendón. Se ha perdido ese oficio, ya poca gente, o gente grande la que lo conoce. Se ha perdido de los agricultores de pequeña escala. Se ha perdido el oficio del herrero que herraba caballos o que trabajaba con su forja. Se ha perdido el oficio del arreador. Se ha perdido el oficio de los pastores de ganado, de pastores de ovejas, digamos. Son cosas que hoy ya no se conocen, pero que en caso de que las cosas, en caso de que nuestro sistema de vida cambiara, no vamos a decir retrocediera porque no existen los retrocesos, pero se simplificara velozmente, digamos, así podría ser de un momento para otro incluso, y todos esos oficios volverían a ser necesarios, y es bueno que eso haya quedado escrito, porque quizás llegado el caso de un colapso, que te confieso, yo tengo la creencia de que no estamos hablando de que es algo que puede pasar, sino es algo de cuándo va a pasar. Es que bueno, todo lo claro, es lo que vos lo que vos ponías como ejemplo, el famoso apagón ese del mes de junio del 2019, y encima no tenemos la tradición donde los que ejercían determinados oficios tenían a los aprendices que lo iban transmitiendo, esa especie de transmisión por tradición. Yo recuerdo perfectamente, hace muchos años atrás vivía en Estación Camet, y recuerdo un herrero, y me acuerdo de unos chicos que iban a aprender, iban a aprender, y bueno, que después siguieron trabajando ellos como herreros, ¿no? Pero como vos bien decís, la tecnología hizo que se perdieran muchas profesiones que hay que recuperarlas de alguna forma. ¿Y cómo pueden hacer quienes estén escuchando que les interese estos temas, Sergio, para tomar contacto con vos o con algún grupo en el que vos estés? ¿Qué pasos tendrían que seguir? Yo la verdad que últimamente estoy poco activo en las redes, pero yo tengo un sitio de Facebook que se llama Preppers Mar del Plata. Ahí tengo algo de información, pero después hay muchísima información en internet. Te puedo asegurar que hay mucha realmente. La cantidad de manuales, la cantidad de libros, la cantidad de cosas que hay en internet sobre el tema es enorme. Incluso te comentaba, hay una serie de internet, alguna serie de televisión que hay varios capítulos que están en internet, y si bien la serie no es exhaustiva ni es académica de ninguna forma, pero es interesante como para irse introduciendo en el tema. Y yo creo que el aprendizaje más grande es empezar a investigar por cada uno, digamos, ¿no? Empezar a investigar y empezar a conectarse con gente que tenga interés en el tema. Bueno, yo creo que eso es lo mejor, esa es la mejor forma que uno puede crecer en esto, digamos, el que esté interesado, ir de a poco entrando en tema y conociendo cada vez más. Te repito, creo que es una página de Facebook. A veces se me mezcla un poco porque tengo un grupo y tengo una página. Los dos se llaman Preppers Mar del Plata.
O sea, como Preppers Mar del Plata, y ya pueden conectarse. Y también, perdón, sí, que te paso también tengo otra página de Facebook que se llama El Refugio de Cerú, que ahí también hay información y todo. Yo ahí quería armar como una especie de plataforma donde se pudiera ir siguiendo pasos para irse preparando, porque a veces realmente la información que hay es enorme, la cantidad de información que hay, y es difícil clasificarla. Sí, la información en Internet es exponencial y verdaderamente es difícil a veces separar la paja del trigo. Por eso, si bien es numerosa la cantidad de bibliografía que vos comentás, es bueno tener una guía para quien se quiera acercar, decir, bueno, a ver, esto sí, esto no, esto sirve, esto más o menos, o esto, qué sé yo, es algo sensacionalista que no tiene nada que ver con la filosofía o con el enfoque del preparacionismo. Para finalizar por este encuentro, que espero que nos podamos seguir haciendo algunas notas más, porque el tema es más que importante, más que interesante, sobre todo en los tiempos que corren. Tomando tu hipótesis, en esto vamos a hacer por ahí muy hipótesis, evidentemente hay muchas, pero bueno, a ver, Sergio Rusquelias, ingeniero, vos tenés una hipótesis de un colapso. ¿Cómo sería ese colapso y los pasos para, no sé si salir del colapso, pero por lo menos atravesarlo, en principio? Mira, ¿cómo sería el colapso? Es algo que están discutiendo algunos de los cerebros más grandes de nuestro planeta, de nuestro mundo, lo están discutiendo. Lo que pasa es que hemos visto cosas como que hemos alcanzado lo que se llama el pico del petróleo, que es esto en la que el petróleo ya dejó de ser un recurso abundante y está en su pico de declive, aunque la verdad es que todavía no sabemos cuánto petróleo queda ni para cuántos años. Lo que se supone es que el petróleo puede durar o 30 años más o 1. Entonces es una cosa que está medio veremos, y el petróleo realmente, si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que depende del petróleo, es un recurso básico. Después, el agua potable, todo el mundo habla de que se está terminando el agua potable porque o se está contaminando o se está sobreextrayendo los acuíferos subterráneos o se están contaminando los ríos. Después, otra cosa que podemos observar, o sea, se sabe por la información que se ha recabado en los últimos años, aparentemente el 73% de los recursos pesqueros están agotados o en vía de agotarse. Esto no son cosas que digo yo, estos son datos de la FAO. También se sabe que el uso de agroquímicos en los últimos años ha producido un auge de la agroindustria, un auge de la producción, pero ahora ese auge se está revirtiendo porque los suelos se están agotando por la sobreexplotación de químicos, y se sabe que se han degradado las capas de suelo cultivable. Después sabemos que la sobrepoblación de la tierra, sin hacer un análisis político, geopolítico de esto, pero sabemos que la capacidad de carga que tiene nuestro planeta, o sea, la cantidad de gente que puede superar o soportar nuestro planeta, ya se ha superado. Sabemos también que nuestro sistema financiero lo vemos como tambalea, y cada tanto las deudas económicas de los países ya alcanzan números siderales que ya son totalmente impagables. O sea, no existe dinero para pagar todas esas deudas eternas y externas de los países. Entonces, a ver, de nuevo, la posibilidad del colapso es más que una posibilidad, es una certeza. El tema es cuándo va a pasar. Claro. Y la forma de salir de eso, bueno, eso depende mucho también de la conciencia que tome cada uno, y creo que la única forma es irse aislando, o sea, aislando en el buen sentido, digamos, ¿no? O sea, tomando distancia de la sociedad y de todas de alguna forma las cosas que nos provee nuestra sociedad, y volviéndonos en lo posible autosustentables y en lo posible independientes. Creo que es también un problema de volverse independiente, pero no solamente desde lo material, sino también desde lo psicológico, desde lo espiritual, no depender tanto de esta sociedad. Yo veo que hay gente,
O sea, me preocupa que veo que hay gente que no puede sobrevivir si no tiene su teléfono celular. Imagínate qué pasaría el día que esa persona descubra que no hay luz o no hay agua corriente. Exacto. ¿No? Esos son todas cosas en las que tenemos que pensar, y yo creo que lentamente, pero sin prisa, pero sin pausa, tenemos que volvernos más independientes. Sí, o sea, no seguir siendo como chicos que están esperando que sus padres les den todo, y estar esperando que la sociedad y el sistema del país, el gobierno, como se le quiera llamar, nos dé todo y se ocupe en todo sentido de nosotros, sino pensar un poco cómo podemos arreglarnos para nosotros mismos. Creo que esa sería básicamente la punta del ovillo, digamos, ¿no? Después hay mucho para hilar. Sergio, bueno, en esta primera charla, en este primer encuentro, muchísimas gracias por habernos presentado un tema del que no se habla habitualmente. Sí se habla en determinados grupos, como vos bien marcás, pero no es algo que esté instalado en la opinión pública como un tema a conversar. Te comprometemos para dentro de otros programas, siempre que vos puedas, para una vez pasado este colapso, charlar acerca de las posibilidades de reconstrucción no sé si de esta civilización, no sé exactamente si de esta, pero sí de cierta vida en comunidad, cómo debería ser, qué especulaciones o qué teorías tenés vos al respecto. Por ahora, muchísimas gracias por este encuentro, te mando un fuerte abrazo y queda este último minuto para que vos puedas desarrollar algún concepto que consideres que quedó en el tintero. Bueno, Carlos, te agradezco mucho, y yo creo que este colapso tenemos que verlo como algo quizás inevitable, pero sobre todo también como una oportunidad, ¿no? Creo que toda crisis es una oportunidad, y si nuestra sociedad se va a perder toda o en parte, creo que es una oportunidad ideal para reconstruir una sociedad mejor, más justa, más equitativa, y que nos haga más felices a todos, sobre todo, realmente, ¿no? Que nos brinde más felicidad, que no esté tan basada en el materialismo y en la compra y en el consumo, sino en la felicidad de cada uno. Bueno, y te agradezco mucho la oportunidad y te mando un abrazo grande. Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Una entrevista para escuchar una y otra vez, para analizar. Y ahora vamos a ir con todos los comentarios que nos han llegado. Estás escuchando GDS Radio desde Mar del Plata, Argentina, para todo el mundo. La radio digital más moderna. Si es la primera vez que nos estás escuchando, descargate la aplicación y llévanos a todos lados, en vivo, en GDS, la radio que nos une. Vamos a los comentarios y los vamos a analizar junto a Carlos Matos. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes martes a martes. Hola Berenice, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos, un gusto escucharlos. Gracias Berenice. Por aquí Gladys, buenas noches Carlos, Guillermo, invitado. Muy interesante el programa de hoy. Yo creo que ante un apocalipsis es tal cual el caudal de tecnología a nuestra disposición que no estaríamos tan preparados ni adaptados para afrontarlo, porque caería todo el sistema de comunicación y las consecuencias serían tremendas para la sociedad actual. Y hablando de los menonitas, creo que serían
más capaces de salir adelante, teniendo en cuenta su estilo de vida totalmente austero. Y nos manda saludos, Carlos. Gladys del barrio Constitución. Muy bien. Vamos con más y después vamos analizando todos los saludos y los comentarios. Sí, dale. Escuchemos lo que dicen los oyentes y las oyentes. Por aquí dice, muy bueno el tema del programa, es interesante cómo el fin de esta sociedad siempre se ve como algo malo. Y nuestro oyente se pregunta, ¿siempre reaccionaríamos individualmente? ¿Qué lugar tiene la solidaridad en el fin del mundo? Saludos, el amigo Santiago Nabone. Nos deja excelente pregunta lo que dice acerca de lo de Santiago, y yo después quiero reformularme algunas preguntas a partir de lo que estuvimos charlando con este amigo hoy acerca del preparacionismo. Bueno, anda tomando nota de los diferentes comentarios, ¿no? que nos van dejando. Sí. Voy a... Perdón, Guillermo, sí. Perdón, quiero aclarar lo siguiente. Sí. Yo no soy preparacionista, es decir, porque te acordás cuando entrevistamos a Guillermo, nuestro amigo terraplanista, que yo enseguida nos... pero vos quedás pegado a la entrevista. Claro, no, vos sos un periodista. En realidad estamos explorando una de las corrientes de pensamiento que están, y bueno, desde ya le agradecemos a nuestro amigo que haya accedido a hablar de estos temas que no siempre lo hacen, para poder conocer algo más. Pero bueno, seguimos con los mensajes de nuestros oyentes y después charlamos un poquito. Ricardo Ferrara está también con nosotros, dice, una gran novela sobre el fin de nuestra civilización y un intento de reconstrucción es El Día de los Trífidos, del británico. Sí. ¿Sí? Sí, El Día de los Trífidos, es verdad. John Whitman, publicada en 1951, es muy recomendable. Y bueno, nos manda saludos nuestro amigo desde Gran Bretaña, Ricardo Ferrara. Ahí está con nosotros. Nos cuenta por acá, está escribiendo ahora en vivo, dice que el libro que mencionó muestra muy bien el debate, y ahí nos está escribiendo en vivo porque el chat es así, es interactivo. Bueno, nos mandan saludos también a través del chat Valeria, Anita Pacheco, por aquí Kena Calderón, muy bueno el abordaje del tema. Por acá nos mandan saludos desde Guayaquil, escuchando por primera vez. Bueno, gracias. Acuérdense que en el chat, si quieren, nos dejan el nombre para conocernos, porque es el primer contacto, es también en el chat. Por acá, Ricardo, el libro que mencioné muestra muy bien el debate sobre si la humanidad sería solidaria o individualista. Muy bien, justamente esto que ahora... con Carlos vamos a analizar. Voy con algunos mensajes más, después hacemos un saludo general para todos. Fernando, desde la zona de Constitución también, un saludo para todo el equipo de A las Puertas de Magonia. Gracias, Fernando. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Vanessa dice que es un tema candente, el de hoy. Gracias, Vanessa, por estar ahí del otro lado. Y bueno, y en general, mandamos un saludo, gracias a María, Vanessa también, por compartir la publicación, por etiquetar. Mariana está también ahí, buenas tardes, Carlos, y a todos, atenta al tema, fue uno de los primeros mensajes, gracias por acompañarnos. Saludamos a Carla de Capital Federal, a Mirta desde Santa Fe, a Mabel de aquí de Mar del Plata, a Natalia siempre está presente, Natalia Marina, también aquí de Mar del Plata. También un saludo para Cristian Lobo, también aquí de nuestra ciudad, del barrio Bernardino Rivadavia. Bueno, y a Tatiana también, bienvenida a las Puertas de Magonia. Bueno, Carlos, un saludo general para todas las amigas y amigos que están ahí del otro lado, que nos escuchan en vivo y después a través del podcast de GDS Radio. Carlos. Bien, esta fue una aproximación a qué pasaría, ¿no? A qué ocurriría en un colapso así, y qué posibilidades de reconstrucción tenemos. Claro, hay gente que ya se lo viene preguntando desde hace mucho. A mí, la verdad es que prefiero ver este movimiento como el emergente de algo que es un poco más complejo. Si hay gente que se enrola en este movimiento es porque evidentemente el sistema no está dando respuestas.
que queden claro, yo no soy preparacionista, no lo soy, y le agradezco mucho a este amigo que accedió a esta nota, no lo soy. Digo simplemente que esto es el emergente. Por algo hay personas que se enrolan en esto y en prepararse, por si algo ocurre. A mí, al igual que Santiago Navone, me surgen muchas preguntas. ¿Qué valor ocupa la solidaridad? Bueno, ahí en la nota se hablaba de que hay colaboración entre ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas con discapacidad, con dificultades motoras, con dificultades sensoriales, en una situación de catástrofe? ¿Seríamos víctimas del darwinismo social? ¿Qué rol? ¿Cómo encuadraríamos dentro de esto? Son preguntas que me parece que hay que hacerlas, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no las hemos podido abordar, pero es algo que corresponde pensar si qué respuestas dan estas corrientes de pensamiento. Lamentablemente el entrevistado no está en este momento, así que no lo va a poder responder. No sería honesto seguir avanzando sin que él pudiera responder, así que seguramente lo vamos a volver a tener en otra oportunidad. De todas maneras, insisto, el tema del programa no es el preparacionismo, los prepar como se autodenominan. No, simplemente es la primera parte de una aproximación a algo que se disparó con esto de la pandemia, de qué pasaría en caso de colapso. ¿Quiénes piensan en lo del colapso? ¿Qué vericuetos toma esta cuestión? La verdad es que sería mucho mejor que pensáramos en algo más grande, en parar la pelota, evidentemente en un régimen mucho más humano, que no generara este piso, porque en el fondo, cuando escuchamos la entrevista o este testimonio, se desarrolló en el marco de la Guerra Fría, del peligro de la guerra atómica, que eso realmente existió. Y hay varias cuestiones. A ver, tratemos de separar la paja del trigo, de decir, a ver, ¿qué nos aporta esto que escuchamos? Bueno, tal vez la necesidad de ser más previsores, de pensar algunas cosas un poco más, de estar más preparados para una situación de catástrofe, pero al mismo tiempo esa preparación debe ser solidaria, ¿no? Y también reflexionar acerca de la endeblez de nuestros acuerdos. El pacto social no deja de ser un acuerdo. La fe en las leyes no deja de ser un acuerdo. Es un tema que da para muchísimo. Insisto, la pregunta que hizo Santiago Navone es crucial. Sí, y lamentablemente a veces si abordamos una respuesta y aparecería justamente el sálvese quien pueda, ¿no? Me da la sensación, me da como esa mala espina, ¿no? Pero en la mayoría. Claro, tendríamos que cuando volvamos a tocar el tema, porque también ahora la idea es, te contaba de este libro que estoy leyendo, Abrir en caso de apocalipsis. El autor no se define como prepper, sino que él habla de, bueno, al contrario, él lo que dice es que ante la posibilidad de un colapso hay que tratar de reconstruir la civilización lo más rápido posible. Claro, ¿y qué otra corriente habría, además de la de nuestro invitado de hoy? No, bueno, él hablaba de que había esta corriente, de que había como 3 o 4 corrientes, ¿no? Pero bueno, aparentemente también habría otras corrientes que lo que hacen es pensar desde un punto de vista más social, como sería la de este libro, en el caso de que la gente tuviera en cuenta determinadas cuestiones como para inclusive volver al pacto social lo antes posible. Claro. Es un tema complejo, sí, que podría tener derivaciones realmente muy complicadas, pero bueno, nosotros preferimos siempre abordar los temas y no meterlos debajo de la alfombra, porque en definitiva lo que queremos es pensar juntos, pensar con nuestros oyentes, con los entrevistados, con las entrevistadas,
y tratar de ver qué nos pasa, porque esto de hablar de los mitos, de las leyendas, de una serie de cuestiones, tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos. A ver, en algún momento, porque tenemos todo esto naturalizado, pero hasta ahora en ninguno de los programas nos pusimos a pensar en el mito del pacto social, por ejemplo. ¿Es real o es un mito? Bueno, a ver, se habla de un pacto social, hay dos corrientes predominantes, hay dos ideas, la de Locke, un poco más, y la de Hobbes, ¿no? Y la de Hobbes tal vez un poco más autoritaria para simplificar, y la de Locke, Locke pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, Hobbes pensaba que el hombre es malo por naturaleza y tiene que hacer un pacto social, ceder un poco de su libertad para que el Estado surja y pueda poner orden en este estado de naturaleza que es como la guerra permanente. Son explicaciones que no dejan de ser mitos. Estos también son mitos. Y esos mitos nos rigen. ¿Tenemos conciencia? No, la verdad es que nunca nos detenemos a pensar en esto. Me parece que la entrevista de hoy, el aporte de la entrevista de hoy es pensar en estas cosas. Sí, el dinero, sí. El papel está sostenido ¿por qué? Claro. ¿Por qué cosas está ya deja, mira, un ejemplo claro, y acá ahora te voy a leer algo que nos dejó Ricardo, es que vos fíjate de qué sirve el dinero en sí, en qué está sostenido, como vos decís y demás. Lo estamos viendo con la guerra, ¿no? Este conflicto armado entre Ucrania y Rusia, ¿no? ¿De qué te sirve de pronto, ¿no? Tener en un banco en Ucrania, en una circunstancia donde después tenés que irte por la vida? Es decir, después, ¿qué es lo que vale más, ¿no? Toda la cuestión económica, política, ideológica, a la hora de la vida, ¿no? La vida o la muerte, es decir, en una situación, no de un conflicto, ¿no? En esas situaciones límites, por eso a veces viene bien reflexionar acerca de la posibilidad de un colapso. La verdad que no es para llegar al colapso, sinceramente no es para llegar al colapso. Yo sigo creyendo en que, como decía Ortega y Gasset, si el mundo avanza es a golpe de sinceros, ¿no? Entonces, sí, habrá mucho mesiánico, mucho loquito, pero también hay mucha gente buena, mucha gente laburante, mucha gente que es la que hace funcionar al mundo. Y entonces creo que ahí está realmente la cuestión. Sí. Hoy la idea era hacer algunas piruetas mentales, pensar en estas cosas. Yo creo que en realidad deberíamos todos prepararnos para hacer este mundo más habitable. Yo pienso que la gente que nos escucha, la gente que escucha Las Puertas de Magonia ya está haciendo algo, ¿no? Tenemos muchas maestras, muchos maestros, mucha gente que recicla, por ejemplo, el papel, que enseña. Y yo he ido con nuestra compañera Karina a un encuentro de papel reciclado y para mí era algo mágico, ¿no? Ver el papel, el proceso, aprenderlo. Vos sabés que me acuerdo porque ese encuentro después estuvo, lo estuvieron haciendo en la biblioteca parlante, ¿no? Sí. Son esas pequeñas cosas como las que decía Gabriel Tarde cuando hablaba de la importancia de lo pequeño. Vos sabés que, pero insisto, no está nuestro amigo entrevistado ahora acá, lo cual sería desleal tirar preguntas sin que las pueda responder, o sea, pero sí lo hago a modo de reflexión, más que una pregunta en reflexión. Me acuerdo un tema hermosísimo de Pachi Andión, ¿no? Y seguramente vos lo habrás escuchado, un tema que se llama Padre, que no ahí vamos a retomar la comunicación con Carlos Matos con respecto a lo que nos decía este tema Padre, que nos podemos despedir con este tema musical. Yo les voy a compartir ahora, mientras ahí ya vuelve Carlos desde el estudio número 2,
ya ahí está volviendo. Les voy a compartir una nota que quería abordarla ahora, pero la vamos a abordar, Carlos, la semana que viene, y ahora me comentás de este tema que nos vamos a despedir, que se titula, la publicamos esta semana en la página de gdsnoticias.com, que es la página de ciencia y tecnología, y temas varios, que dice: ¿qué especies dominarían la Tierra si los humanos nos extinguiéramos? Bueno, pero esto después te voy a pasar el artículo para debatirlo en una segunda parte. Muy interesantes. Carlos. A ver si te tengo ahí, Carlos. A ver. Está escuchando la radio para que a ver si podemos recobrar la comunicación. Ahí sí lo tenemos, Carlos. Ahí acá estamos. No, te había perdido un toquecito. Hemos tenido un pequeño colapso. El tema este que le decía Pax Dion, que me sí, padre. Sí. Padre, donde él habla de su padre republicano y él lo describe muy bien, ¿no? Y dice: porque no hay salvación, decías, si no es con todos. Qué bueno. Para eso quiero estar preparado, para la conciencia en la que todos podamos decir: no hay salvación si no es con todos. Yo me quedo con eso. ¿Es un tema musical o era? Pues yo me quedé ahí justo en el corte, pensé que era. Es un tema, es una canción. Es una canción, ¿no? Ah, bien, la podemos pasar entonces. Bien. Es una canción. Que a mí realmente cada vez que la escucho me emociona mucho, porque describe a un viejo que ha dado su vida por la República Española, ¿no? Y vos sabés que ese tema lo escuché siendo adolescente. Estaba escuchándolo en la radio y escuchaba una melodía un tanto repetitiva, como una letanía, y cuando llegó a esa frase dije, bueno, no voy a decir lo que dije, fue una interjección un poco grosera, pero de admiración en realidad, y dije, qué bueno, y lo tomé como lema para mí: no hay salvación si no es con todos. Qué frase, ¿eh? Bien. Bueno, Guillermo, ¿qué programa, Vamos a, pero esto continuará, ¿no? Porque la verdad que ha dejado muchos temas por hablar y por debatir. Vamos a seguir, vamos a hacer una segunda parte, que no será el programa que viene seguramente tocaremos otro tema, pero bueno, ya quedó planteada la aproximación acerca de qué podría ocurrir en caso de colapso, y la idea sería cómo no llegar, y se ocurre qué habría que hacer, pero siempre dentro del marco que dijimos recién, ¿no? Así que bueno, Guillermo, nos estaremos encontrando entonces el martes próximo para hacer otro viaje a la frontera de lo imaginal desde las puertas de Magonia. El equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto@gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022.